El 14 de febrero de 1992, Sendero Luminoso S.L. ordenó un paro armado en Villa El Salvador. Nadie debía salir, pero María Elena Moyano, o Malena como era conocida por sus vecinos, no se quedó en casa. Salió a marchar junto a otras mujeres, caminó por las calles de su distrito y desafió de frente al terror de esos años, sin saber que al día siguiente ese acto de coraje le costaría la vida. María Elena Moyano Delgado nació el 29 de noviembre de 1958 en Barranco, hija de Eugenia Delgado Cabrera y Hermógenes Moyano Lescano. Fue la penúltima de 7 hermanos. Su infancia la pasó en Surco, cerca de un parque y de la escuela donde aprendió a leer antes de cumplir los 5 años. Tenía buenos recuerdos de su padre, de su madre y de la familia junta, pero esta etapa terminaría pronto. Un día lo perdieron todo. La última casa que alquilaban fue desalojada, les embargaron los muebles y ya no había dónde ir. Entonces llegaron al desierto. El primer día en Villa El Salvador fue un golpe. No había calles, ni postes, ni agua, solo tierra y viento. María Elena, su madre y sus hermanos llegaron con lo poco que tenían. Compraron esteras, palos e improvisaron una choza de 4 paredes y un techo de paja. En la noche no pudieron dormir, todo era oscuridad, el viento silbaba y casi se llevaba el techo. Aquella noche no tenían ni una vela. Ella le decía a su madre que aquello era horrible, pero la madre no se quejaba. Decía que al menos ya nadie lo sacaría de allí, que algún día allí mismo construirían una casa con baño, cocina, dormitorios y hasta una escalera de caracol para hacer un segundo piso. Soñaba en voz alta para que sus hijos no se rindieran. María Elena escuchaba en silencio, se acordaba del embargo, de los muebles que se llevaron y de la vergüenza, y se aferró a esa idea. Una casa bonita, una salita, una cocina y un parque para jugar vóley, y con ese sueño en mente ya no quería volver atrás. Los primeros meses en Villa El Salvador fueron duros. Cada familia levantaba su casa con lo que podía, palos, esteras y plásticos. María Elena y los suyos llegaron a tener varias habitaciones hechas solo de caña y paja. Nada era definitivo, todo era provisional, pero resistían. Poco después se integró a la parroquia. Con otros jóvenes formaron un grupo y montaban obras de teatro cada Semana Santa. Representaban la Pasión de Cristo. Alguna vez le tocó hacer de Magdalena. Entre semanas su rutina era otra. Tenía que ir al colegio en Surco, estudiaba en el Jorge Chávez. Salía de casa con su hermana a las 5 de la mañana para alcanzar la línea 55. El viaje era largo, bajaban en Higuereta y caminaban casi media hora. Ambas estaban en la selección de vóley del colegio, así que volvían por las tardes para entrenar. A veces no había para el pasaje. Mentían diciendo que tenían clases extra para que su madre les diera el dinero y así poder ir a entrenar. Pasaron momentos de mucha hambre. Ninguno de sus hermanos trabajaba y su madre no conseguía un empleo estable, pero doña Eugenia nunca permitió que dejaran de estudiar. Lo poco que conseguía lo destinaba para eso. Para doña Eugenia los estudios eran primero, incluso cuando no había almuerzo e incluso cuando no había esperanza. En los veranos, María Elena jugaba vóley en los campeonatos del barrio. Era su escape y su forma de seguir en pie. A los 15 años, María Elena Moyano terminó la secundaria en el Colegio Estatal Jorge Chávez. Sus hermanos querían que ella y su hermana Marta postularan a la universidad, pero mientras Marta se preparaba en una academia, María Elena eligió otro camino. Se inscribió en un curso técnico de oficina que ofrecía la Universidad de Lima como parte de su programa de proyección social. Decía que prefería algo práctico, rápido y útil, que lo suyo no era la universidad, pero también sabía que el dinero no alcanzaba para las dos. Le pidió a sus hermanos que solo postulara a su hermana Marta. Ellos aceptaron. Marta se presentó a San Marcos, pero no ingresó. Después vino la propuesta de Carlos, uno de sus hermanos. Les dijo que postularan a la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, que él trabajaría solo para pagarle los estudios. Les prometió que no les haría falta nada. María Elena aceptó, pero con una condición: ella elegiría su carrera. Su madre no estuvo muy de acuerdo. Quería que estudiara Derecho. Le decía que tenía madera para ser abogada. María Elena le mintió. Le dijo que sí, pero se inscribió en Sociología. Pensaba que no ingresaría, no se había preparado, solo leía libros por su cuenta. Cuando salieron los resultados, no quería ir a verlos. Estaba segura de que no había pasado. Fue su enamorado Gustavo, el que años después sería su esposo, quien la convenció de ir. Llegaron por separado. Su hermana fue con su pareja. María Elena buscó primero en la lista de contabilidad, la carrera que Marta había elegido. No encontró su nombre y pensó que todo había sido una pérdida de tiempo, que esa universidad no era para pobres como ellas, que había sido un error postular, que todo había sido una mentira desde la hoja de inscripción, porque inventaron que vivían en Barranco, pusieron que su padre era un comerciante con recursos y aún así no las dejaron ingresar. Gustavo insistió en que revisaran la lista de Sociología. Ella no quería, pero fue, y allí estaba su nombre. No lo podía creer, estaba segura de que era un error.
Tiempo después, María Elena con un grupo de amigos fundarían un grupo que se llamaría Renovación. Eran 50 jóvenes de distintos sectores de Villa El Salvador. Se habían alejado de la parroquia para reunirse por su cuenta. Solo eran jóvenes con fe cristiana, ganas de hacer algo por su comunidad y muchas preguntas. Actuaban, cantaban y reflexionaban con la Biblia. Hablaban de drogas, de familia y de violencia y se apoyaban entre ellos. Antes de cada asamblea general de barrio, mientras los vecinos se reunían para debatir problemas, el grupo Renovación presentaban obras de teatro con temas que salían de su propia vida. En 1975 empezó a trabajar con los niños en el local comunal. No tenían nada, se sentaban sobre piedras o ladrillos. Un día su enamorado Gustavo llevó unas maderas y le construyó una mesa circular. A partir de ahí los niños ya podían dibujar y pintar con algo más de dignidad. Por esos años Malena soñaba con un módulo de educación inicial, con un salón de verdad, con un baño y con un aula para cada grupo. Trabajó durante 4 años en ese espacio. Nunca llegó a enseñar en el nuevo local cuando se terminó, pero sí pudo ver a su hijo menor estudiar allí. Al año siguiente se crearon más Pronoí en Villa El Salvador. María Elena fue nombrada coordinadora especializada para dar asesoramiento pedagógico. Ya habían varios núcleos en funcionamiento. Se reunían entre animadoras para recibir orientación, pero lo que aprendían era difícil de aplicar, pues no tenían materiales ni aulas adecuadas como en Miraflores. En Villa la realidad era otra. Entonces formaron el Círculo de Estudios de Animadoras, el CEA. Estudiaban solas, revisaban la estructura curricular del Ministerio de Educación y preparaban las unidades de aprendizaje por su cuenta. Nadie les daba sueldos, lo hacían por compromiso y sin esperar nada a cambio. Entonces, cuando llegaron las nuevas coordinadoras sin experiencia, el primer conflicto estalló. Ellas cobraban mientras las animadoras con años de trabajo seguían sin sueldo. Esta sería su primera demanda colectiva. Luego vino la huelga del SUTEP y por primera vez alguien les dijo que también eran profesoras, sin títulos, pero profesoras. Así nació el Comité de Lucha de Animadoras de Villa El Salvador, el COLUAVES. Exigían reconocimiento, un sueldo digno y respeto. A María Elena le eligieron como delegada y con eso daba sus primeros pasos como lideresa. El comité decidió tomar colegios como medida de respuesta. María Elena aceptó la tarea, aunque no tuviera experiencia y solo tuviera su convicción. Le tocó el colegio Pachacútec, el más importante, el que debía dar el ejemplo. Esa sería la primera noche que no volvería a casa. Entonces la escuela se convirtió en su hogar. Dormían en las aulas y se turnaban para hacer guardia. También salían en las madrugadas a buscar alimentos. Iban a los mercados y el pueblo respondía con solidaridad. Cada día había ollas comunes, cada día una nueva muestra de unidad. Cocinaban con leña y con lo que llegaba. Las sopas eran de camote, coliflor o a veces de oyuco. La primera noche pusieron a María Elena de vigilante. Le dieron un silbato, pero cada vez que pasaba un carro lo hacía sonar. Y todos salían corriendo. No volvió a hacer guardia después de eso. Después vendrían las marchas, las bombas, los golpes y ya no había vuelta atrás. María Elena creía que estaba haciendo la revolución y lo sentía en el cuerpo, en la calle y en las sopas de oyuco. Pero no todas sus compañeras pensaban igual. Algunas se alejaron y otras rompieron la huelga en silencio. A María Elena también intentaron apartarla. De hecho, le ofrecieron un puesto, un sueldo y seguridad, pero no lo aceptó, porque sentía que no luchaba solo por ella, sino que luchaba por todas. Después de las huelgas, María Elena se quedó sin trabajo, no pudo volver a enseñar ni en el Pronoí ni en ninguna escuela. Había perdido el ciclo universitario y su nombre ya sonaba más por las tomas que por su labor de educadora. Lo que empezó como una causa legítima terminó siendo usado por intereses políticos que ella no comprendía del todo. Se sintió sola y también manipulada. En la casa la situación era igual de dura. Su madre le exigía más, sus hermanos la culpaban de haberlo arruinado todo. Tenía compañeros presos, ningún ingreso y una familia que la veía como una carga. A pesar de todo el esfuerzo, sentía que no había logrado nada. En ese desgaste emocional encontró en Gustavo, su enamorado de toda la vida, un punto de estabilidad. Quiso tener un hijo. No era un plan concreto, pero lo deseaba. Tal vez buscaba llenar el vacío que había dejado aquella lucha, o simplemente formar algo propio, criar a alguien y darle lo que ella nunca tuvo, una familia completa. El embarazo llegó, pero llegó en un momento complicado, sin empleo y con problemas de salud, anemia y afecciones renales. La noticia cayó como una bomba. Su hermano lo supo primero y pronto su madre le enfrentó con gritos, llantos y reproches. Su madre habló con Gustavo y le pidió que se casaran. Él aceptó sin dudar. Para Gustavo era una responsabilidad, pero para María Elena, en cambio, no resolvía nada. Pero aún así aceptó. Fue su madre quien organizó todo, desde el vestido hasta la comida. Se casaron en la iglesia de Barranco, donde años atrás María Elena había sido bautizada. Durante la ceremonia, María Elena no pensaba en el matrimonio, recordaba las marchas, las tomas, a los compañeros que ya no estaban. Entre el público solamente estaba Miguel y Josefina, compañeros de la época de la toma del Pachacútec. Sintió que un ciclo se cerraba, no sabía si estaba empezando algo nuevo o si estaba renunciando a lo que realmente era importante. Aún así se aferró a una idea, la de formar a una familia, criar a su hijo y construir algo diferente a lo que ella había vivido.
Pero el inicio no fue fácil. Vivía en un cuarto de estera dentro de la casa de su madre. Seguía enferma y Gustavo, aunque presente, ya tenía demasiado sobre los hombros. Él era el mayor de sus hermanos, su padre estaba en la cárcel y su madre postrada en cama. Todos en su casa dependían de él. En la de María Elena las cosas no eran distintas. Sus hermanos seguían sin trabajo, solo Narda, su hermana, aportaba con algo. La familia ideal que María Elena había imaginado todavía parecía muy lejana. Después del matrimonio vivieron con lo poco que ganaba Gustavo. Él apoyaba a sus hermanos menores y también colaboraba con la comida en la casa de los Moyano. María Elena sentía que la carga era inmensa para su esposo, por eso se subordinó por completo. Vivía solo para atenderlo. Le cocinaba cada día, aunque a él no le gustara su sazón. A veces lloraba por eso y a veces ni comía con tal de guardarle lo mejor. No quería que un día le reprochara nada. Cuando quedó embarazada sabía que no había dinero. Lo poco que ganaba Gustavo iba para pañales o para comida. El 2 de agosto de 1980 le comenzaron los dolores. Su madre llamó a la promotora de salud del barrio, la señora Felicita. Ella dijo que aún faltaba y decidieron esperar. No querían que la devolvieran de la maternidad. Esa noche, a las 7, su hijo nació en la cama de su madre. Lo atendieron entre Felicita y Gustavo. Él mismo lo recibió en sus brazos. Fue un momento único. El hijo que tanto esperaban por fin estaba ahí. Un tiempo después surgió la oportunidad de vivir solos. Les ofrecieron un cuarto en la azotea de un edificio Miraflores. A cambio solo debían de mantenerlo limpio. Ellos aceptaron sin dudar. Durante 8 meses María Elena cumplió con lo que se esperaba de ella, madre, esposa y ama de casa, pero se sentía vacía. No había vecinos ni vida de barrio, solo cuidaba a su hijo y esperaba que Gustavo regresara del trabajo. La soledad le pesaba, extrañaba Villa El Salvador, sus calles, su gente, las asambleas, extrañaba la lucha. El regreso no fue planeado, fue una explosión. Una vecina la acusó de haber robado ropa tendida, insinuó que quizá había sido su familia, sus cuñados o alguna visita suya. María Elena no lo soportó, le gritó y soltó toda la rabia acumulada, la frustración y el resentimiento. Entonces la despidieron y así volvió a Villa El Salvador. Era 1983, regresaba a la casa de su madre pero no con la misma mirada de antes. Esta vez su propósito era claro, construir una casa para su familia. Luego consiguió un trabajo en un colegio particular y más adelante una licencia por maternidad en el colegio 60-70. Poco después llegó su segundo hijo, no lo habían planeado pero lo recibieron con mucho amor. Lo llamó David. Gustavo la apoyó y su madre junto a su hermana menor le ayudaron con la crianza. Por las noches, mientras todos dormían, María Elena retomaba algo que nunca había dejado del todo. Enseñaba alfabetización en un SEBA. De regreso a Villa El Salvador, María Elena fundó junto a otras vecinas el Club de Madres Micaela Bastidas. El objetivo era claro, protegerse de organizaciones que ofrecían ayuda a cambio de obediencia, como FASA o algunas entidades del Estado. Retomó su rutina con la misma intensidad de siempre, trabajaba, cuidaba a sus hijos y enseñaba alfabetización, y poco a poco comenzaba a reconstruirse. Durante 3 años fue dirigente del club. Esa experiencia la transformó. Empezó a ver los problemas de las mujeres no como casos aislados, sino como una estructura. Las mujeres trabajaban fuera de casa, pero al volver seguían siendo las únicas responsables del hogar. Ella también lo vivía en su matrimonio. Gustavo no asumía tareas y a veces tenían discusiones por ese motivo. Poco después, las mujeres del club la eligieron para representarlas en la Convención Distrital de Mujeres. María Elena fue con su hijo David en brazos. La reunión se realizó en el Cine Madrid. Una vez adentro, mientras escuchaba los discursos, María Elena empezó a notar algo que no terminaba de entender, pero que intuía. Habían partidos políticos detrás, intereses que usaban a las mujeres como masa. Fue en ese momento que se le acercó la señora Queta, una lideresa de un grupo minoritario, y le propuso asumir la secretaría de la organización. María Elena dudó, tenía un hijo pequeño, poco tiempo y demasiadas responsabilidades, pero también recordaba todas las veces en que intentaron usarla, por eso aceptó, aunque no lo supiera en ese momento acababa de dar un paso decisivo. Ese día, el 12 de diciembre de 1983, el resultado fue histórico. Nació la Federación Popular de Mujeres de Villa El Salvador, la FEPOMUVES. Estaba conformada por 70 clubes, distribuidos en los grupos residenciales del distrito. Cada grupo agrupaba unas 384 familias. Los objetivos ya no eran solo alimentarse o sobrevivir, se trataba de revalorarse, capacitarse, organizarse y entender por qué existía tanta pobreza. Se trataba de tomar el control de sus propias vidas. Con el tiempo FEPOMUVES se volvió la columna vertebral del movimiento femenino de Villa El Salvador. Las mujeres se hicieron cargo de los comedores populares, del vaso de leche, de talleres productivos, de campaña de salud, alfabetización, derechos humanos y asesoría legal. Nada se hacía desde el poder, sino que todo salía desde la comunidad. Fue tal vez la única experiencia en Lima donde el movimiento femenino se organizó de forma autónoma y territorial. Desde allí las mujeres no solo luchaban por su barrio, también pensaban en el país, evaluaban la situación política y daban respuestas. En 1986 María Elena fue elegida presidenta del FEPOMUVES y en mayo de 1988 fue reelegida para el mismo cargo.
La FEPOMUVES ya era una fuerza reconocida y en una asamblea con más de 800 delegadas decidieron que era hora de estar también en el gobierno local, no como invitadas ni como rellenos, sino como representantes reales. Moyano, que había sido presidenta 2 veces, fue elegida como su candidata. El partido Izquierda Unida, el movimiento de Michelle Ascueta, aceptó incluirla en su lista. Algunos pensaban que podía ser una candidata a la alcaldía, pero en las internas le ofrecieron solo la tenencia. No sería el primer gesto machista, pero el pueblo la conocía y la eligió. Su campaña no la hizo un partido, la hizo el barrio. Las mujeres pegaron afiches, organizaron polladas y actos folclóricos. En 1989, mientras el país se preparaba para otra elección presidencial marcada por el desencanto, en Villa El Salvador ocurría algo distinto. María Elena Moyano, la mujer que había nacido del polvo y las ollas comunes, fue elegida como teniente alcaldesa del distrito. Desde ese cargo su voz se hizo más fuerte. Ya no hablaba solo como dirigente social, ahora tenía poder institucional. Y eso era para Sendero lo más peligroso, una mujer sin armas que les quitaba el discurso, una revolucionaria sin partido, sin doctrina ni jerarquía, una que desde las ollas y no desde los fusiles organizaba a miles. Un año antes de su muerte, el diario Vocero Senderista la acusó de ser una revisionista, traidora y manipuladora de mujeres. Decía que la federación era un colchón del sistema, que las mujeres solo podían emanciparse con la guerra. Publicaron fotos de la Casa de la Mujer, difundieron panfletos y dieron la orden táctica. Había que destruir su legitimidad antes de apagar su voz. Pero Moyano no se escondió, en entrevistas respondía sin rodeos: nosotras no queremos mendrugos, queremos derechos, y si el Estado no reconoce nuestro trabajo lo haremos nosotras mismas. Criticaba al gobierno, pero también a los partidos, no se subordinaba ante nadie, ni siquiera ante el movimiento que decía luchar por el pueblo. Y la gota que derramó el vaso fue cuando SL atentó contra el almacén del vaso de leche en 1991. El grupo armado SL ya no disimulaba su desprecio. En 1990 María Elena renunció a la presidencia de la FEPOMUVES, pero eso no detuvo la ofensiva. Las mujeres organizadas que antes hacían ollas comunes ahora marchaban en contra del totalitarismo de los que se decían ser revolucionarios, y eso para los fanáticos era imperdonable. Empezaron los volantes, las acusaciones sin pruebas, y decían que Moyano se había apropiado de donaciones extranjeras, mientras que buscaban erosionar su legitimidad, pero Moyano nunca cayó en el juego. En septiembre de 1991, cuando ya circulaban panfletos difamatorios firmados por el grupo MCB, el Movimiento de Construcción del Poder Popular Base, la fachada que usaba SL para pasar desapercibido, aunque el lenguaje era el mismo, sectario, calumnioso y violento. María Elena Moyano no se quedó callada, escribió una carta pública, un manifiesto de vida y una declaración de guerra contra la mentira. Me acusan de estar aliada con el gobierno y las fuerzas armadas, decía, pero ustedes saben que como presidenta de la FEPOMUVES siempre luché contra los gobiernos que oprimen al pueblo, salimos a las calles con las ollas vacías contra el Fujishock. Me acusan de crear rondas con militares. Falso, en Villa El Salvador siempre tuvimos rondas vecinales autónomas, nunca creí en la intromisión del ejército ni lo haré. Me acusan de robar, pero ustedes me vieron alfabetizando desde los 15 años, organizando comedores, levantando locales y formando clubes. Todo lo hice sin cobrar un centavo. Dicen que me quedé con la leche, que cobré impuestos, que dinamité el centro de acopio del vaso de leche, pero hay registros, hay comisiones y hay actas. Además hay obras. Mi práctica siempre ha sido de construcción y nunca de destrucción. Y cerró con una frase que resumiría su lucha entera. La revolución no es muerte, ni imposición ni fanatismo. La revolución es vida nueva, es convencer, es construir, es luchar por una sociedad justa desde las organizaciones creadas por el pueblo. Para SL era más que una oponente política, era una mujer que los enfrentaba en su propio lenguaje, con coraje y sin armas, y por eso decidieron marcarla, primero con panfletos y luego con amenazas. El viernes 14 de febrero de 1992, Sendero Luminoso decretó un paro armado en Villa El Salvador. Nadie debía salir, nadie debía hablar. Las tiendas cerraron, las combis dejaron de circular y el miedo recorrió las calles como un viento helado. Era una amenaza directa a toda la forma de organización popular, una advertencia directa: obedezcan o sufran las consecuencias. En respuesta, Moyano encabezó la Marcha por la Paz. Este fue un acto de valentía colectiva organizado principalmente por mujeres del distrito. Moyano encabezó la movilización, desafiando abiertamente las amenazas del grupo armado. Su presencia fue simbólica, caminó sin miedo por su comunidad, con megáfono en mano, proclamando que el terror no podía doblegar las esperanzas. Ese día, Moyano no solo rompió el paro armado, también rompió la idea de que el terror podía paralizar un pueblo entero. Aquel sábado 15 de febrero de 1992 empezó como cualquier otro en su vida. Malena, como la llamaban en las calles de Villa El Salvador, había pasado la mañana con sus hijos en una playa del sur. Era su pequeño refugio, una forma de respirar aunque sea por unas horas lejos del caos que se vivía por esos años. Volvió a su barrio por la tarde. A las 6 llegó al local comunal del grupo 23. Iba sola con un resguardo mínimo, un solo agente en un Volkswagen. Allí se realizaba una pollada pro fondos para el vaso de leche. La gente la recibió con cariño, conversó con los dirigentes.
dientes, bromeó con sus vecinas y comió un cuarto de pollo con papas doradas. Todo parecía en calma. A las 7:20 se despidió con una sonrisa, caminó por un descampado como tantas otras veces, pero esta vez alguien le esperaba. Una joven de rostro andino, mirada firme y pelo lacio. Se acercó a ella y sin decir una palabra sacó un artefacto del bolsillo y lo accionó 2 veces en presencia de sus pequeños hijos. Los vecinos corrieron y los niños gritaron. Todo era confusión, pero la escena no había terminado. Mientras la gente trataba de impedir algo peor, un grupo de 4 integrantes de esta cédula radical apareció, rodearon el lugar y empezaron a agredir al público. Y entonces lo hicieron, colocaron algo debajo del cuerpo de Malena, una carga letal, 5 kilos según dijeron después. Lo que ocurrió dejó huella no solo en el asfalto, los restos se esparcieron en un radio de 150 metros. El vehículo de seguridad fue atacado y el agente resultó herido. Una vecina corrió a la casa de doña Eugenia, golpeó con desesperación y a gritos le avisaba: han herido gravemente a tu hija Malena. Con el corazón en la mano, doña Eugenia salió corriendo al local comunal. Al llegar vio la escena y empezó a preguntar: ¿dónde está mi hija? Pero solo había confusión, manchas y miradas que no se atrevían a verla de frente. Entonces alguien se le acercó y le susurró al oído con esa frialdad que solo el fanatismo te puede permitir: ya se la han comido los perros, le dijeron. Aquellas palabras quedarían marcadas para siempre en el pecho de doña Eugenia. Al poco tiempo llegaron los peritos y patrullas del escuadrón de explosivos, y miembros de la DIRCOTE acordonaron el área y peinaron el lugar en busca de los responsables, pero no los encontraron. Cuando los peritos recorrieron el lugar, encontraron fragmentos sobre los árboles y en el patio trasero del local comunal. Recogieron los restos mortales de Malena y los trasladaron a la morgue. Este acto de violencia extrema sería repudiado por el pueblo de Villa El Salvador. Más adelante el regidor Michel Ascueta diría en una entrevista para un periódico: me pregunto por qué y para qué, a nombre de quién hacen estas atrocidades que ponen en duda su condición de seres humanos racionales. El ataque contra Marielena Moyano es una muestra clara de que el terror no constituye ninguna alternativa y ninguna esperanza, sino simplemente una acción irracional que no permitirá jamás construir una sociedad nueva. La Madre Coraje fue despedida como una heroína. 300.000 personas salieron a las calles de Villa El Salvador para acompañarla. El ataúd cubierto de flores avanzaba entre la multitud que gritaba su nombre: Malena vive. Pancartas gigantes decían: querrán matarla y no podrán. Banderolas y miles de personas acompañaron el féretro, algunos con lágrima y otros con rabia, pero todos con la certeza de que aquel crimen no había matado a una mujer, sino que había hecho nacer un símbolo. El 17 de febrero fue enterrada en el cementerio municipal de Villa El Salvador. La tumba fue cubierta de flores, pancartas, cintas con mensajes y se convirtió en un lugar de memoria colectiva. Pero la paz duró poco. 4 días después, en la madrugada del 21 de febrero, SL regresó. Esta vez no para silenciar su voz, sino para borrar su recuerdo. Así que explotaron su tumba, pero lo único que lograron fue amplificar su legado. Porque cuando un símbolo nace del pueblo, ningún explosivo puede hacerlo desaparecer. Pero que no amenacen dirigentes, porque si se toca una sola dirigente, compañeras, o un solo dirigente en Villa El Salvador,